Hola y sean bienvenidos a Biografía del Misterio. Las caras de Belmez. Hace casi medio siglo que aparecieron los primeros rostros fantasmagóricos en la casa de María Gómez. Removía unos pigmentos fritos en el fogón de la cocina de su casa en Belmez, cuando una mancha en el suelo llamó su atención. El 23 de agosto de 1971 se parecía tanto a una cara humana. Desconocía entonces que acababa de abrir la puerta a uno de los fenómenos más mediáticos y famosos de la última década. De aquel primer rostro que al parecer se asemejaba al santo rostro del Catedral de Jaén, no hay ninguna fotografía. Uno de los hijos de María, Miguel Pereira, harto de la avalancha de vecinos que se acercaron a verlo, decidió raspar el pavimento y taparlo con un poco de cemento. Creía haber mandado así el suceso parafísico a mejor vida, pero ¿cuál sería su asombro cuando unos días después surgió otra imagen en el mismo sitio? Esta vez el rostro era similar al Señor de la Vida, imagen que se halla resguardada en una iglesia situada a espaldas del domicilio de los Pereira. Fue la primera de cientos de caras que fueron apareciendo en el pavimento de la casa durante años. La noticia corrió como la pólvora y multitud de curiosos se acercaron hasta la humilde vivienda de María para verlas. El misterio actualmente rodea a las caras aparecidas junto al fogón de una casa. Al parecer, en determinados sitios aparecen unos rostros incapaces de borrarse. Ante el nuevo cariz que adquiría el asunto de las caras, el alcalde de Belmez, de entonces Manuel Rodríguez, ordenó abrir un hoyo de 2.80 metros para ver qué había debajo de los rostros, pues descubrieron un esqueleto cuyo titular, según certificó un análisis forense, era un varón de pequeño tamaño que fue enterrado en tal lugar allá por el siglo XII. La casa del obispo, como se conocía a la vivienda de los Pereira, había sido construida sobre un cementerio. De ahí se explicaban algunos que también se oyeran voces en el lugar. Según los lugareños, la vivienda había sido además escenario de episodios muy poco corrientes a lo largo de la historia. Se contaba que hacia el siglo XV había vivido en ella un inquisidor que realizó crueles sacrificios de mujeres y niños pequeños. El pueblo se llenó de gente, llegada de todas partes para comprobar con sus propios ojos el fenómeno. En su época de más auge, hubo fines de semana en los que se acercaban hasta 10,000 personas. En un principio María no cobraba por la visita, aunque sí aceptaba propinas, que con el tiempo se instituyeron. Con el interés que despertó el fenómeno, se dispararon también las sospechas de que las caras de Belmez eran un fraude. En una carta al director, un lector criticaba en marzo de 1972 la serie de folletones novelados que se estaban publicando sobre las apariciones de esas caras. No es extraño, pues que los fieles del sensacionalismo acudan en peregrinación masiva a contemplar este fenómeno de juerga o folclore psicofónico. Como una cara parlante no es cosa que pueda verse todos los días o fines de semana. Los dueños de la casa captaron en fotografías de 18 por 24 y las vendían en preciosas ampliaciones. El ministro de Gobernación de entonces, Camilo Alonso, envió en 1971 al parapsicólogo José Luis Jordán con un equipo de investigadores. Nosotros volvimos convencidos de que todo era un pequeño fraude, aunque no creo que la dueña de la casa, María Gómez Cámara, fuera responsable. Para nosotros había evidencia de que fuera un fenómeno paranormal. Las caras estaban hechas con silicato cálcico y con una mezcla de hollín y vinagre en las otras. Así consta en el informe que debe obrar en el poder del actual ministro del Interior. Este informe le granjeó a Jordán numerosas críticas por parte de otros parapsicólogos que se mostraban más convencidos de la autenticidad de las caras. El fenómeno es auténtico y como tal su causa paranormal, es decir, sin explicación alguna dentro de la física natural. Defendían el parapsicólogo Germán de Argumosa en su opinión, coincidente con la públicamente expresada reiteradas veces por el profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo, así como otros científicos de la causa de esas caras. A lo largo de los años continuaron surgiendo figuras en la casa del obispo. Algunas, como la del rostro de Franco, llamaron mucho la atención de los medios. Para los vecinos, María era quien provocaba estas imágenes que se transformaban con el tiempo, según describió Manuel López. Sufren metamorfosis para luego derivar en rostros más complejos, más vitalistas, impulsivos y pasionales. La dueña de la casa creía que guardaban alguna relación con su estado anímico y personal. No descartaba entonces que los rostros desaparecieran cuando ella muriera. Si te gustó el video, compártelo, apoya a Biografía del Misterio y síguenos en todas las redes sociales. Nos estamos viendo y hasta la próxima.